So we come to chapter 7, and the servants of God are sealed. Llegamos ahora al capítulo 7, donde se nos dice que los siervos de Dios son sellados. And this is verses 1 to 17. Eso es desde los versículos 1 al 17. So who can stand is the question from the last chapter. La pregunta del capítulo anterior es, ¿quién podrá mantenerse en pie? And the answer here is here in verse 3. Y la respuesta se da aquí en el capítulo 7, versículo 3. The ones who stand will be those who are sealed. Los que podrán mantenerse en pie son aquellos que están sellados. And so in chapter 7 we have a pause in the opening of the seals. Así que en el capítulo 7 se hace una pausa a la apertura de los sellos. It's a pause in which we learn more about those mentioned as the fifth seal was opened and how they are to be preserved. Es una pausa en la que aprendemos acerca de aquellos mencionados cuando fue abierto el quinto sello. And there will indeed be people from all nations standing before the throne and in front of the Lamb. Verse 9. En el versículo 9 se nos dice que habrá una multitud de todas las naciones delante del trono. And they are standing before the throne of the Lamb. Delante del trono del Cordero. Does it not say standing in the Spanish? It's verse 9. Yes. It says that they were standing before the throne and they are in the presence of the Lamb. Yeah. The point is, the question in the end of chapter 6 is who can stand? And now we see a picture of people standing before the throne. El punto es que en el capítulo anterior se pregunta ¿quién podrá mantenerse en pie? Y en el capítulo 7, versículo 9, vemos que hay una multitud de pie delante del trono. And perhaps to our surprise, there are lots and lots, there are multitudes of people. Y quizás para nuestra sorpresa se nos habla de una multitud. So after this, the passage begins, after this, Y luego de esto comienza el pasaje. John says he saw 4 angels, Juan dice que él vio 4 ángeles. and their duty, as we'll see, is to hold back the evil that is being poured out on the world. Y su deber es frenar el mal que ha sido derramado sobre el mundo. During which time a seal will be put on the foreheads of the servants of our God. Y durante ese tiempo se pondrá un sello en las frentes de los siervos de Dios. So I'm looking at the chapter as a whole at the moment. Aquí en este momento estoy resumiendo todo el capítulo. But let's go back and talk about the figure 4 angels. Vamos a hablar sobre las figuras de los 4 ángeles. And this is where we learn that the figure 4 probably comes from the 4 corners of the earth, which I mentioned earlier. Esta figura de 4 probablemente viene de los 4 puntos de la tierra que ya mencioné antes. So we see it here because it actually says, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth. Y aquí mismo vemos el significado porque dice que estos 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. And secondly, let me comment on the angels and the winds. En segundo lugar, déjenme hablarles sobre los ángeles y los vientos. The 4 angels who watch over the whole earth, the 4 corners, are holding back the 4 winds. Se dice que estos 4 ángeles detenían los 4 vientos. And these winds are the same figures as the evil riders
figures we have learned about in chapter 6. Y estos 4 vientos son la misma figura de los 4 jinetes que vimos en el capítulo 6. How do we know that? ¿Y cómo sabemos eso? Well, Zechariah 6 has provided a lot of the background. Bueno, Zacarías 6 ha proporcionado el contexto. Have a look at that chapter Vamos a ver ese capítulo, and verses 1 to 8. versículos 1 al 8. Zacarías 6, 1 al 8. Let's just read it. I won't spend time on it, but you can see that it is another passage John is clearly drawing upon. Solo vamos a leerlo, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero lo importante es que vean que este es un pasaje del que depende Juan. Zacarías 6, 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Now, it's a complicated passage, but it's very obvious that that is what John is drawing upon. Ahora es un pasaje complicado, pero es obvio que es de este pasaje del que depende Juan. And it is very clear in that passage that the 4 winds are the same figures as the evil riders. Y es muy claro en ese pasaje que los 4 vientos son la misma figura de los 4 jinetes. Now, as this happens in John's vision, he soon begins to discover what the work of these angels is. Y en tanto Juan ve esto, pronto comienza a descubrir cuál es la obra de estos ángeles. What John is witnessing in this vision is, as it were, a step back in time. Lo que Juan ve en esa visión es como si fuese un regreso en el tiempo. A step back to a point before the release of the 4 horsemen or winds. Un regreso en el tiempo antes de la liberación de los 4 jinetes o vientos, When they were still being held under restraints until the servants of God should be sealed. cuando ellos aún estaban siendo detenidos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados. The successive opening of the scroll has revealed God's judgment as it takes place. La apertura exitosa del rollo ha revelado, Has revealed God's judgment as it takes place. la apertura del rollo ha revelado el juicio de Dios y cómo toma lugar. And this is in the age of the 7 churches, the age in which we live. Esto es en la era de las 7 iglesias, la misma era en la que nosotros vivimos. But frequently, as we've read in the chapters up to this point, Pero frecuentemente, como hemos leído en los capítulos hasta este punto, we've seen that God will preserve his people vimos que Dios preservará a su pueblo all the way through this time of trial. a lo largo de esta hora de prueba. Now we see how this preservation has taken place. Ahora aquí vemos cómo esta preservación ha tomado lugar.
another angel brings a command from God to the 4 angels. Otro ángel trae un mandamiento de Dios a los 4 ángeles. Do not harm the land or sea until. Which verse? It must be Oh, 3. 3, yeah. El mandamiento, el versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. Stop there. Hasta Hasta que. que. Okay? So, they are told to not go out and do what they need to do until. Se les dice entonces que no vayan todavía a hacer lo que deben hacer hasta que. So, these 4 angels are not evil in themselves, Ahora, estos 4 ángeles no son malvados en sí mismos, but they have the power to harm the land pero ellos tienen el poder de hacer daño a la tierra, in the sense that they can release the 4 winds to do the harm. en el sentido de que ellos pueden liberar a los 4 vientos para que hagan el daño. In other words, they're acting for God. En otras palabras, ellos están obrando, actuando por Dios. And all that we've seen in the first 6 seals is the release of the horsemen. Y todo lo que hemos visto antes en los 6 sellos es la liberación de los jinetes. So the question is, if all this is happening, who can stand? Así que la pregunta era, si todo eso está pasando, ¿quién puede mantenerse en pie? Now we must look back if we're going to understand who stands. Pero si vamos a entender quién puede mantenerse en pie, debemos ver atrás en el tiempo. Okay? And what we see is, for a while, the evil horsemen being held back while or until God's people are sealed. Y lo que vemos atrás en el tiempo es que los jinetes, los 4 jinetes o vientos, fueron detenidos por un tiempo hasta que los siervos de Dios fuesen sellados. So let's look at the end of verse 3 and the seal of the living God. Veamos entonces el final del versículo 3. Dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. So, what is actually happening is much more simple than it sounds. Ahora, lo que está ocurriendo aquí realmente es más simple de lo que parece. If you like, what John is saying is, you've heard about the judgment, you ask who can stand. Lo que Juan está diciendo allí es, ustedes escucharon del juicio y preguntaron quién puede mantenerse en pie. Well, let's just look back. God sealed his people. Bueno, vamos a ver atrás en el tiempo y veremos que Dios ya selló a su pueblo. And those are the ones who can stand. Y esos son los que pueden mantenerse en pie. That's really the simple message of chapter 7. Ese es realmente el mensaje simple del capítulo 7. But the idea of sealing God's people for their protection, reminds us of the Passover. Pero esta idea de sellar al pueblo de Dios para su protección nos recuerda la Pascua. And you'll remember in Exodus 12, where the lamb was sacrificed and the blood was placed over the doorways. Y recordará en Éxodo 12 cuando el cordero fue sacrificado y la sangre fue puesta sobre los postes de las casas. And in that way, the firstborn sons of the Israelites were protected. Y en esos días los hijos de los israelitas fueron protegidos. And that was done before the destroying angel came over Egypt. Y eso fue hecho antes de que el ángel de la muerte viniese a Egipto. In other words, God's people were protected with a seal made in blood. En otras palabras, el pueblo de Dios fue protegido con un sello de sangre. Before God sent out an angel, he sent a destroying angel. Y esto fue antes de que Dios enviara un ángel destructor. Now, once again in this verse, in chapter 7, we see that the servants of God must be sealed with a seal on their foreheads.
Ahora, y vemos aquí ahora en el capítulo 7 que los siervos de Dios deben ser sellados con un sello en su frente. And that's for their protection against judgment. Y esto es para su protección contra el juicio. Very similar to the sealing at the Passover. Muy similar al sellado de la Pascua. Now, again, let's deal with the question that some raise of the rapture. Ahora, nuevamente vamos a tratar con la pregunta que algunos hacen del rapto. Notice that these people are not taken out of the world. Observen que estas personas no son quitadas del mundo, They're not taken to some secure place, no son quitadas y llevadas a algún lugar seguro, any more than the Israelite sons were taken to a secure place. así como tampoco los hijos de los israelitas fueron llevados a un lugar seguro. Rather, they remain on the scene, in the midst of the horror, but they are sealed by God. Más bien permanecen en la escena, en medio del horror, pero sellados por Dios. In ancient times, slaves would have been marked with a sign of a seal. En la antigüedad, los esclavos eran sellados con un sello. And that idea is also here. Y esa idea también está aquí presente. And these people are owned by God. Y estas personas, por lo tanto, son posesión de Dios. And so they're given his seal as what they're called here, his servants or his slaves. Se les da entonces el sello como sus siervos. De hecho, eso es como son llamados aquí, los siervos de nuestro Dios o los esclavos. And the Greek word there is doulos, Y la palabra griega allí es doulos, which is usually the slave. que es usualmente esclavos. And that's in verse 3. If Eso you're es, looking for it. eso es en el versículo 3. The same idea as this is picked up in chapter 14, verse 1. La misma idea está presente en el capítulo 14, versículo 1. Do you want to read that? Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. So we've got the same idea of the sealing in chapter 14, which we will come to later. Así que tenemos la misma idea del sello en el capítulo 14, el cual veremos más adelante. These people belong to God, and they have the name of the Father and the Lamb placed on them as a seal. Estas personas son el pueblo, pertenecen a Dios y tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en su frente. Now, if we understand this sealing as very like the Passover, if we understand the sealing of these people as very like what goes on in the Passover, Ahora, si entendemos el sellado de esas personas como lo que ocurrió en la Pascua, it also helps us understand some of the references in the coming chapters as we read more about this ongoing judgment. eso también nos ayuda a entender algunas de las referencias en los capítulos siguientes donde se nos habla sobre este juicio constante. The description of the plagues listed with the trumpets and bowls are taken from the plagues of Egypt. La descripción de las plagas que se mencionan con las trompetas y las copas son tomadas de las plagas de Egipto. And this helps us see why the sealing is modeled on the Passover for the protection of God's people. Y esto entonces nos ayuda a entender por qué este sellado es un modelo del sellado que Dios hizo en la Pascua para los hijos de Israel. We won't look at it now, but Ezekiel chapter 9 gives a very similar picture. No lo vamos a ver ahora, pero Ezequiel capítulo 9 nos da una imagen similar. Now, we're going to see more of this as we see more of the judgment. Ahora vamos a ver más de esto en la medida que veamos más acerca del juicio de Dios. But think back to the time of Israel and the Egyptians. Pero piensen ahora en los tiempos de Israel y los egipcios, Because it really helps us understand what is going on here. porque eso nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo aquí. These churches are suffering because they're being persecuted
by the surrounding evil society. Estas iglesias están sufriendo porque han sido perseguidas por la sociedad malvada que los rodea. And that is what is happening for the Israelites in Egypt. Y eso es lo que ocurrió con los israelitas en Egipto. There's God's people and they're surrounded by their enemies. Son el pueblo de Dios y están rodeados por sus enemigos. So, as God judges the enemies and the destroyer passes over, how will they survive? Así que en tanto Dios destruye a sus enemigos, ¿cómo van ellos a sobrevivir? There's no rapture here. No hubo allí algún rapto. The Israelites were there right there in Egypt. Los israelitas estaban allí dentro de Egipto. And even when they were allowed to leave, they were chased. E incluso cuando se les permitió irse, fueron perseguidos. But all the way through, God protects them. Pero a lo largo del camino, Dios los protegió. So remember that picture all the way through the next few chapters. Así que recuerden esta imagen en los siguientes capítulos. Because the way in which God dealt with the Egyptians is what God is doing with this world today. Porque la manera en que Dios lidió con los egipcios es la manera en que Dios está lidiando con el mundo hoy. But let's have a look at the seal. This is my fourth point here, the seal and the Holy Spirit. Vamos ahora a ver, ese es mi cuarto punto aquí, el sello y el Espíritu Santo. Let me just say something about the relationship between the sealing of God's people and the Holy Spirit. Permítame decirles algo acerca de la relación entre el sello, el sellado del pueblo de Dios y el Espíritu Santo. Because this idea of sealing is found in several places in the New Testament. Porque esa idea de sellar se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento. We all know that the Holy Spirit comes upon us when we become Christians. Todos sabemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando nos convertimos. And as he does, the Spirit of God and the Spirit of Christ, that is the Holy Spirit, brings the name of the Father and the Lamb to us as God's people. Y cuando sucede así, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, trae a nosotros el nombre del Padre y del Cordero. Have a look at 2 Corinthians chapter 1, verses 21 to 22. Veamos 2 los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Now, just think about that question, who will stand? Ahora, mantengan en sus mentes esa pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? 2 los Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. And does it say guarantees what is to come? It says arras, which is like guarantee, yes, but it's not the same word. So, Paul is saying, God makes both us and you stand firm in Christ. Ahora, Pablo aquí está diciendo que Cristo hace que tanto los judíos como los gentiles puedan mantenerse en pie delante de Dios. And that he set his seal of ownership on us. Sorry. His seal of ownership. Y él nos ha sellado, y ese es un sello de posesión. So, let's think back to chapter 6 and 7 of Revelation. Vamos a regresar a los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. When were you sealed so that you are safe to live through this period of judgment? ¿Cuándo somos sellados para ser salvos y vivir durante esta era de juicio? It's when we become Christians. Es cuando nos convertimos en cristianos. Okay?
So, because that is when we're sealed. porque es en ese momento cuando somos sellados. So we can put it another way, that everybody who has received the Holy Spirit is safe. Podemos ponerlo de otra manera, todo el que ha recibido el Espíritu Santo es salvo, Because it is the Holy Spirit who is going to be with us, as we know, through the difficulties of this life. porque como sabemos, ese es el Espíritu Santo el que va a estar con nosotros a través de todas las dificultades de la vida. In Ephesians 1, verses 13 to 14, we see the same thing. En Efesios 1, versículos 13 y 14 vemos lo mismo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. It's a very clear statement. Esa es una declaración muy clara. I think some of us would like John to have said it as simply as that. Creo que a algunos de nosotros nos hubiese gustado que Juan hubiese sido tan simple como Pablo. Okay. Ephesians 4, verse 30, another verse. Otro versículo, Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. So, the Holy Spirit is God with us and is indeed the seal of the living God. El Espíritu Santo es Dios con nosotros y es ciertamente el sello del Dios viviente. As the riders and the trumpets and the bowls of God's anger are successively revealed, En tanto los jinetes, las trompetas y las copas de la ira de Dios se revelan sucesivamente, always we are asked to remember that through it all, God's people have the Holy Spirit. siempre debemos recordar que a pesar de todo, el pueblo de Dios es preservado espiritualmente por el Espíritu Santo. And we are preserved right through to the final judgment day. Y somos preservados hasta el día del juicio. And at that point, we will receive the full inheritance in the presence of God's glory. Y en ese punto recibiremos la herencia plena de la gloria de Dios. But before the vision goes on, we learn from John who is to be sealed. Pero antes de que la visión termine, aprendemos de Juan quiénes van a ser sellados. This is E in your outline. Esta es la letra E en las notas, en el bosquejo del capítulo 7. And verses 4 to 8, we read it is 144,000 who are sealed. En los versículos del 4 al 8 aprendemos que son 144,000 los sellados. And oh, what problems there are with that. ¿Y cuántos problemas de interpretación no hay con esto? I cannot possibly go into all the interpretations of the 144,000. En este momento ni siquiera me daría el tiempo de mencionar todas las interpretaciones que existen sobre los 144,000. Some suggest that they represent the remnant of physical Israel, that is, faithful Jews. Algunos han sugerido que estos representan el remanente físico de Israel, es decir, los judíos. However, to this point, all that we have read has concerned the 7 churches and Christians generally. Sin embargo, hasta este punto en el libro, todo lo que hemos leído tiene relación con las 7 iglesias y con la iglesia cristiana en general. It does seem therefore more likely that the 144,000 represent the church. Por lo tanto, es más probable que los 144,000 representen a la iglesia. For the New Testament writers, the concept of a distinction between Jew and Gentile has been challenged.
Para los escritores del Nuevo Testamento, el concepto de una distinción entre judíos y gentiles ha sido desafiado. All people who are faithful to Christ, whether Jew or Gentile, are one in Christ and are God's people. Todas las personas que son fieles a Cristo, ya sean judíos o gentiles, son uno en Cristo y son pueblo de Dios. And the promises that used to apply to physical Israel have been shown to apply to all Christians. Y las promesas que solían aplicar al Israel físico, ahora se muestra que aplican a todos los cristianos. In Romans 8, Paul said, a real Jew is one inwardly a Jew. En Romanos 8, Pablo dice que un verdadero judío es el que es un judío en lo interno. He called the church the Israel of God in Galatians 6:16. Él llama a la iglesia el Israel de Dios en Gálatas 6:16. Here in Revelation 2, chapter 2, verse 9, and in chapter 3, verse 9, we've learned the same truth. Aquí en Apocalipsis 2:9 y 3:9 hemos aprendido a la misma verdad. Where he says, I know the slander of those who say they are Jews, but are not, but are of the synagogue of Satan. Donde él dice que conoce la mentira de aquellos que dicen que son judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. And it is Christians in this book who have already been called by the old Jewish term, a kingdom of priests. Y son los cristianos quienes en este libro han sido llamados con un término judío, reino de sacerdotes. The figure of 144,000, I think all people would agree on this, is symbolic of completeness. La figura de los 144,000, y creo que esto es algo con lo que todos acuerdan, es una figura simbólica que refleja totalidad o plenitud. In fact, we can see other uses of multiples of 12, especially in chapter 21. De hecho, podemos ver otros usos de esto en otros lugares, especialmente el capítulo 21. So the idea of 12 being a complete number is used a lot in chapter 21. En el capítulo 21 específicamente se usa el número 12 como una idea de totalidad. And it's used to describe much of the New Jerusalem. Y se usa para describir buena parte de Jerusalén. And the New Jerusalem is clearly the totality of the people of God. Y la Nueva Jerusalén claramente es la totalidad del pueblo de Dios. So here the figure is 12 times 12 times 1,000. 144,000 is a figure of 12 times 12 times 1,000. La figura de los 144,000 claramente es aquí, como dicen los versículos del 5 al 8, de varios grupos de 12,000 que son sellados. So the figure of 1,000 seems to confirm the aspect of completeness. Esta figura de los 12,000 parece también... No, of 1,000. The figure of 1,000 seems to confirm the aspect of completeness. Okay, but where is it in 1,000? It isn't. I'm explaining 144,000. Yes. So 1,000 times 12 times 12 is 144,000. 12 times 12 times 1,000 is 144,000. But where do you do the math? From where? Well, I'm doing it for you. I'm explaining it to you. Just interpret what I say. Okay. I got it. Here it is. 12 times 12 times 1,000 is 144,000. Okay, la figura aquí es 12 por 12 por 1,000 y esto resulta en 144,000. 1,000 is a figure of completeness. 1,000 es una figura de totalidad Or it confirms completeness. o confirma plenitud.
You find the figure of 1,000 years in chapter 20. La idea de 1000 años se encuentra en el capítulo 20. And 12 is a figure that is used again to describe something of the goodness of God's creation. Y el el número 12 es algo que se utiliza para describir la bondad de la creación de Dios. So it probably comes from the 12 tribes and the 12 apostles. Ahora, el número probablemente viene de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. So 144,000 is a combination of these important figures. Así que los 144,000 es una combinación de estas tres figuras importantes. The 12 tribes of Israel are now listed. Ahora aquí se mencionan las 12 tribus de Israel. So this is from verse 7 Desde el versículo, en el versículo 7, onwards. 5. Yeah. Desde el versículo 5 en adelante. It's interesting to note that the tribe of Judah is mentioned first. Es interesante notar que se menciona en primer lugar a la tribu de Judá. This is rarely true anywhere else. Y esto es raro hallarlo en otros lugares de la Biblia. And this is probably to remind us that it was through Judah that the promises of the Messiah are realized. Y esto es probablemente para recordarnos que fue a través de la tribu de Judá que se cumplieron las promesas del Mesías. We've already heard of the title of Christ, the Lion of the tribe of Judah. Ya antes habíamos oído del título de Cristo, el león de la tribu de Judá. And you remember we saw this when we looked at Jacob's blessing on Judah in Genesis 49. Y recuerden que vimos esto en la bendición de Jacob a Judá en Génesis 49. That all the nations were included in that blessing, Y todas las naciones fueron incluidas en esa bendición, which serves to confirm our view that the mention of the tribes of Israel must include all who belong to Christ. lo cual confirma nuestra postura de que la mención de todas las tribus de Israel incluye a todos los que pertenecen a Cristo. You see, in the Old Testament, under Judah, the whole world was to be included. Lo que verán en el Antiguo Testamento, bajo Judá, se incluyó a todo el mundo. And so the spelling out of the tribes suggests a completeness of Israel. Así que aquí la enumeración de las tribus lo que muestra es la totalidad de Israel. God's people who are sealed include all the faithful people of all times. El pueblo de Dios que ha sido sellado incluye a todos los que han sido sellados en todas las épocas. So that will include all the faithful people of the Old Testament as well as those of us who are sealed in the New Testament. Así que eso incluye a todos los creyentes del Antiguo Testamento, como a los que son sellados en el Nuevo Testamento. The idea that this would only be Israel would mean that John is introducing a completely new subject. La idea de que esto es solo Israel significaría que Juan aquí está introduciendo un tema nuevo. And it would just be strange considering the way he has used the Old Testament and applied it to Christians. Y sería extraño considerando la manera en que Juan ha usado el Antiguo Testamento y lo ha aplicado a los cristianos. So the first part of chapter 7, John's vision takes us back to answer how God's people are protected. Who will stand? God's people. Así que la primera parte del capítulo 7, Juan en su visión nos ha ayudado a responder la pregunta de cómo el pueblo de Dios es protegido y cómo puede mantenerse en pie. Not a single one can be harmed. La respuesta es que ni uno solo puede ser dañado. And John now turns to see the rewards that await the people who are sealed. Y ahora Juan nos va a mostrar las recompensas que esperan a aquellos que han sido sellados. Verses 9 to 12.
Y este es de los versículos 9 al 12. The reward for the sealed. Las recompensas para los sellados. The picture John sees now is, again, truly amazing. La imagen que aquí Juan ve ahora es impresionante. The remnant of people who belong to God and have been sealed by him El remanente del pueblo que pertenece a Dios y ha sido sellado por Él, and therefore the ones who eventually stand before him y por lo tanto los que eventualmente estarán de pie delante de Él, is not some small number, no es un número pequeño, but it is an enormous number. sino que es un número grande. And so we ask, how many will share in this salvation? Y nos preguntamos, ¿cuántos participan de esta salvación? In one sense, we've already seen the answer. It is 144,000. En un sentido ya se nos ha dado la respuesta, son 144,000. But this is a symbol for God's perfect number. Pero este es un símbolo, como dijimos, del número perfecto de Dios. From our point of view, the question still needs to be answered. Will it be many who are saved or will it be few who are saved? Desde nuestra perspectiva, la pregunta aún necesita respuesta. ¿Serán muchos los salvos o serán pocos? And the answer is that it will be a great multitude. Y la respuesta es que será una gran multitud. If by the end of the opening of the sixth seal, we have begun to ask who can stand, Al final de la apertura del sexto sello, se hizo la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? if we have begun to ask that question because the wrath of God seems so severe, Si hemos comenzado a hacernos esa pregunta porque la ira de Dios parece tan severa, then perhaps no one will survive. entonces pareciera que nadie va a sobrevivir. Or perhaps just a few people will be sealed by God. O que quizás solo un puñado o pocas personas serán selladas por Dios. But there has been a pause in the visions, during which we are shown that God has sealed people and there are multitudes of them. Pero ha habido una pausa en la visión y en esta pausa se nos muestra que Dios ha sellado a sus siervos y que estos son una multitud. And John says he sees a great multitude that no one could count. Y Juan dice que vio una multitud que nadie puede contar. It's a reminder of the promise to Abraham, isn't it? Y esto es un recordatorio de la promesa dada a Abraham. You remember that his descendants will be uncountable. Recuerden que Dios les dijo que su descendencia sería innumerable. John sees people from every nation, tribe, people and language, and they are standing before the throne. Juan ve una multitud de toda lengua, pueblo y nación y todos están delante de Dios. And they're crying out with a loud voice, verse 10, salvation belongs to our God. Y ellos dicen, versículo 10, que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios And to the Lamb. y al Cordero. And we see, as it were, looking ahead, we see ourselves before the throne. Y como si mirásemos al futuro, nos vemos a nosotros mismos delante del trono. And we're part of this enormous crowd, all joining with the creatures of heaven, praising God. Y somos parte de esta multitud que junto con los seres del cielo alabamos a Dios. Lest there be any remaining doubt about the identity of the 144,000 who are dressed in white robes, one of the elders in verse 13 raises the question in order to offer an answer. En el versículo 13, uno de los ancianos hace una pregunta. If we have any doubt about the identity of the 144,000, Y si tenemos alguna duda acerca de la identidad de los 144,000, we are told that they're dressed in white robes. se nos dice aquí que ellos están vestidos de ropas blancas. And in verse 13,
an elder raises the question, who are they? Y en el versículo 13, un anciano hace la pregunta, ¿quiénes son? And the elder then tells them that they are the ones who have come out of the great tribulation. Y el anciano luego dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. So, in other words, the 144,000 dressed in white Así que en otras palabras, los 144,000 vestidos de blanco, when the elder asks, who are they? cuando el anciano pregunta quiénes son, These are the ones who have persevered. se responde que estos son los que han perseverado. And that includes all these people in the 7 churches Y eso incluye a todas las personas en las 7 iglesias and all the people, including you and me, if we persevere to the end. y a todas las personas, incluyéndolo a usted, incluyéndonos a usted y a mí, si perseveramos hasta el fin. So it is a complicated passage. Así que bueno, es un pasaje complicado. But I hope by showing it from other parts of Scripture, you'll see that it's not an impossible passage. Pero yo espero que mostrándole otros pasajes de las Escrituras, vean que no es un pasaje imposible. There is a picture of the completeness of God's people. Hay una imagen de la totalidad del pueblo de Dios. Every one of them is sealed by God's Holy Spirit. Cada uno está sellado por el Espíritu Santo. And that is the way we persevere through the tribulation. Y esa es la manera en la que perseveramos en la tribulación. In other words, these are the ones who have come through the persecution. En otras palabras, estos son los que han salido de la persecución. Now, once again, of course, we have come to a place where there is a lot of debate and discussion. Ahora, nuevamente, llegamos a un lugar donde existe mucho debate. Some have suggested that the great tribulation referred to here is a particular period of persecution just before the coming of Christ. Algunos han sugerido que la gran tribulación que se menciona aquí es un periodo de gran persecución justo antes de la venida de Cristo. Some have suggested that this looks forward to the final number of martyrs who are anticipated in the 5th seal. Algunos han sugerido que esto es un adelanto del número final de mártires que han perseverado. This is possible, Y esto es posible. but as we've worked through the passage so far, it seems rather unlikely because the vision has pointed to general things. Pero por lo que hemos visto en el pasaje parece poco probable porque siempre se ha apuntado es a lo más general. These are surely the company of all believers who have been sealed. Esto con seguridad es la compañía de todos los creyentes que han sido sellados, Those who come through the great tribulation. aquellos que han salido de la gran tribulación. By definition, all believers have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Por definición, todos los creyentes han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. In other words, they are the ones who have turned to Christ and trusted in his sacrifice. En otras palabras, ellos son los que se han convertido a Cristo y han confiado en su sacrificio. And this is the company of which we are part as well. Y esta es la compañía de la que nosotros somos también parte. So what I'm saying and what many commentators point out Así que lo que estoy diciendo y lo que muchos comentaristas señalan is that this is a vision of the future. es que esta es una visión del futuro. We see ourselves in the future. Nos vemos aquí a nosotros mismos en el futuro. The reality is that while we suffer and while God's judgment is poured out, La realidad es que mientras sufrimos y mientras se realiza el juicio de Dios, we are so sealed that God gives us a vision of what we will be like in the end. estamos ya tan sellados que Dios nos da de antemano una visión de cómo serán las cosas en el futuro. And their reward is guaranteed by the seal that has been placed upon them. Y una recompensa es garantizada por el sello que ha sido puesto sobre nosotros.
nobody in the New Testament captures this better than Paul in Romans 8. Nadie en el Nuevo Testamento captura mejor esto que Pablo en Romanos 8. Have a look at Romans 8, 35 and 37. Vean Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. He's saying the same thing. Pablo está diciendo lo mismo. Paul is talking of his own experiences. Pablo está hablando de sus propias experiencias. He has been through trouble and hardship and persecution and famine. Él ha pasado por todas estas cosas, por angustia, persecución, hambre. And he has come through as a conqueror. Y él ha salido de estas cosas como vencedor. Paul here recounts his personal experience of what John describes in chapter 7. Pablo aquí cuenta su experiencia personal de lo que Juan describe aquí en el capítulo 7. What is really interesting, do you see that Paul says not even angels or demons will be able to separate us? Fíjense que lo que Pablo dice es que ni siquiera los ángeles o los demonios podrán apartarnos, separarnos de Dios. And in John, it is the angels and the demons that are bringing all the trouble. Y en Juan son los ángeles y los demonios los que ocasionan todos los problemas. And Paul says not even they will be able to separate us from the love of God. Y Pablo dice, ni siquiera ellos podrán separarnos del amor de Dios. This is surely exactly what John is teaching. Y esto con seguridad es exactamente lo que Juan está enseñando. And so we see that the reward is for all of them. Y así vemos que la recompensa es para todos. Verses 15 to 17. Versículos 15 al 17. And we hear a description of the wonderful peace that they have as they serve before the Lord and before the throne of God. Aquí vemos una descripción de una maravillosa paz que ellos disfrutan mientras sirven al Señor. And if you look back at my outline of the book, you will see that this is another important throne room scene. Y si miran a la estructura que hice del libro de Apocalipsis, verán que esta parte es una parte importante o una escena importante de la sala del trono. So we have seen the throne room of God on several occasions, and here it is again. Ya hemos visto la sala del trono en varias ocasiones y aquí aparece nuevamente. This is the glory that greets the redeemed as finally they are brought into the presence of God. Sorry. This is the glory that greets the redeemed as finally they come into the presence of God. What is great? Sorry? Great, what is? Greet, welcome. Esta es la gloria que le da la bienvenida a los redimidos cuando son finalmente llevados a la presencia de Dios. So, just three brief comments here. Ahora, 3 comentarios breves sobre esto. First, we read, "He who sits on the throne will spread his tent over them." En primer lugar leemos, which verse is that? This is, verse 15, the end of it. He who sits on the throne will spread his tent over them or shelter them with his presence. Versículo 15, la segunda parte dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. And here again is a reminder of the tabernacle in the wilderness. Aquí nuevamente hay un recordatorio del tabernáculo en el desierto, But there's also a specific reference back to Ezekiel. pero es también una referencia específica a Ezequiel. This time it's Ezekiel 37. Y esta vez es Ezequiel 37. And there the prophet speaks of the time when their numbers will be great and God will put his
tabernacle among them forever. Y allí Ezequiel habla de cuando serán una multitud y Dios pondrá su santuario entre ellos. So, in other words, he who sits on the throne will spread his tent over them is a depiction of their protection and his care for them. En otras palabras, la frase de que el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos es una descripción de su protección y cuidado de ellos. Second, in a reference back to the great prophecies of Isaiah, John now sees that all the tribulations have gone. En segundo lugar, en referencia a las profecías en Isaías 49, Juan ahora ve que todas las pruebas y las tribulaciones han desaparecido. Look at verse 16. Read it. Vean el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Have a look back at Isaiah 49, verse 10. Vean Isaías 49, versículo 10. Isaías 49, 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Isaiah 55, 1. E Isaías 55, 1. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. These are beautiful messianic prophecies in Isaiah, and here we see them fulfilled in heaven. Estas son bellas profecías mesiánicas hechas en Isaías y que vemos ahora se cumplen en Juan. And remember that these pictures remind us that our salvation is entirely by grace. Y recuerden que estas imágenes nos recuerdan enteramente que nuestra salvación es por gracia. It is God who has brought them to himself. Es Dios quien los ha traído a sí mismo. He is the one who, in Isaiah's words, have said, "Come and drink, free of charge." Él es el que en palabras de Isaías ha dicho, venid, bebed de las aguas gratuitamente. How often do we forget that this is all by grace? Pero cuán a menudo olvidamos que todo esto es por gracia. We all know that we are saved by grace. Todos sabemos que somos salvos por gracia. But what this picture is showing is that it is entirely by grace that we continue our lives, that we persevere, and that we eventually end up in the throne room of God. Pero lo que esto nos enseña es que es enteramente por gracia el que vivamos, perseveremos y que finalmente lleguemos al donde está el trono. Then thirdly, there is a wonderful mixture of metaphors here. We see the lamb is their shepherd. En tercer lugar, vemos una mezcla maravillosa de metáforas y vemos que el cordero es su pastor. Now we see the lamb, Jesus Christ, seated on the throne. Y ahora vemos también al cordero, Jesucristo, sentado en el trono. This is drawing on Psalm 89 again, that messianic psalm we saw back at the beginning. Esto es tomado del Salmo 80, versículo 1, un salmo que mencionamos en el principio del curso. And it is a clear reference to God who is enthroned and is their shepherd. Y es una clara referencia a Dios, que está sentado en el trono y que es su pastor. Hear us, O shepherd of Israel. This is the psalm. Hear us, O shepherd of Israel. El Salmo 81 dice lo siguiente: oh pastor de Israel, escucha. Carry on. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. So there is that amazing throne room scene. We are sealed. Now we can face a further description of God's judgment because we know we're safe.
Así que esta es la escena del trono. Se nos asegura que estamos sellados y ahora podemos pasar a ver los juicios de Dios, porque sabemos que estamos a salvo.